Muy buenos días a todos. Hoy es, es parte de un fin de semana largo, ¿verdad? Aprendí la diferencia entre puente y fin de semana largo, jamás lo había entendido. Siempre le decía puente a todo lo que era días de descanso que se pegaran con sábado y domingo, pero resulta que no es un puente. Puente sería que, por ejemplo, jueves es día no laboral y luego sábado y domingo, y cuando tomas el viernes haces un puente porque conectas días feriados, ¿verdad? En este caso, como el lunes la gran mayoría no trabajamos para la gloria y la honra de Dios, no es puente, sino que es fin de semana largo, ¿verdad? Entonces algunos se fueron de vacaciones, que lo disfruten. Ya viene Semana Santa también. Para los que estudian, tienen sus buenas semanas, 2 semanotas de vacaciones, aunque a algunos les encargan tarea para las 2 semanas, ¿verdad? Y ahí es donde ves que el diablo existe, que hay maldad en este mundo. Yo me acuerdo mucho, son vacaciones, maestro. Bueno, en las vacaciones hace tarea. Y luego tus papás te agarran de servidumbre, ¿verdad? Son vacaciones de la escuela, no de la casa. Cuando me lo dijeron, dije, un día mis hijos lo pagarán. Ahora les va a tocar a ellos. Bien. Hoy vamos a ver el último tema con respecto a las obras del Espíritu Santo para cambiar de tema completamente. Hemos estado estudiando ya durante un buen número de semanas las obras del Espíritu Santo. Estos son los temas que hemos estudiado hasta el día de hoy con respecto a las obras del Espíritu Santo. Vimos la regeneración, el bautismo del Espíritu Santo, la iluminación, la persuasión, la santificación, la santidad, que la obtenemos por medio de mortificación, que fue otro tema, vivificación, otro tema, en varias partes, ¿verdad? Estudiamos la perseverancia de los santos, los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu. La semana pasada vimos que el Espíritu Santo intercede por nosotros, o sea, acude a ayudarnos en nuestros momentos de debilidad e intercede por nosotros. Y hoy vamos a ver la última parte, que es su obra en la iglesia. Semana pasada vimos cómo cuando estamos débiles, en el sentido, o sea, entender la debilidad es cuando deberíamos estar firmes, dispuestos a hacer lo que Dios dice sin importar el costo, nos encontramos que no tenemos la capacidad, no tenemos las energías, no tenemos la disposición de hacerlo, entonces decimos que estamos en debilidad. Y es en esos momentos cuando el Espíritu Santo acude a ayudarnos. Y vimos y analizamos las palabras en el original, ¿verdad? Ayudarnos era darnos justo lo que necesitamos. Y nos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y dijimos que no es el Espíritu Santo el que gime por nosotros, sino nosotros somos los que gemimos transmitiendo cosas que no pueden expresarse en palabras. Y vimos el caso de Ana, ¿verdad? La madre de Samuel. Y analizamos su caso y vimos el conflicto que ella tenía y cómo se desahogó de tal forma ante Dios, lloró ante Dios, con angustia, ¿verdad? Y luego, en lugar de pedirle a Dios un hijo, le dijo que si a Dios le placía darle un hijo, ella se lo consagraría. Y analizamos con detalle lo que había pasado con ella para entender que es precisamente el momento de debilidad de Ana, donde el Espíritu Santo acude a ayudarla, y esa parte donde ella llora con angustia y desesperación y se desahoga y se resigna a la voluntad de Dios, vemos que esa es la intercesión que hace el Espíritu Santo por nosotros. Cuando te quebranta, cuando lloras desde lo profundo de tu ser y no estás diciendo nada, pero estás desahogándote ante Dios aún sin decir palabras. Y dice la Escritura que eso es lo que el Espíritu Santo hace, pidiendo lo que necesitamos exactamente. Y Dios, a pesar de que no estamos diciendo palabra alguna, dice, conoce la voluntad del Espíritu, ¿verdad? Entonces decimos, Jesús intercede por nosotros porque está a la diestra del Padre. Uno de sus oficios es nuestro gran sumo sacerdote. Tiene que ver con la expiación, ¿verdad? La justificación. El Espíritu Santo intercede por nosotros desde nuestro interior, por medio de nuestros gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y es cuando, digo yo, todo cristiano debió haber pasado por ahí, y si no, pasarás por ahí, tenlo por seguro. Puedes reconocer que Dios te cambió. Tú fuiste a buscar a Dios en oración, lloraste más de lo que hablaste y algo te pasó. Dios te cambió. Y las cosas, aunque no son lo que tú querías,
son distintas. Sabes que Dios está contigo, sabes que puedes confiar en Él, tienes nuevas fuerzas, nueva energía y continúas. Vemos que es entonces lo que tú pediste sin hablar del Espíritu Santo, pidiéndole al Padre y te dio lo que necesitabas para continuar. Entonces, analizamos con detalle qué era orar, que es intercambiar deseos, ¿verdad? No nada más es pedir cosas, sí pides, pero lo que pides es que se haga la voluntad de Él y no la tuya. Para poder orar de esa forma necesitas resignarte, ¿verdad? Dejar de pelear, de luchar por lo que tú quieres. Decimos que Pablo, dice la Escritura, 3 veces le rogó al Señor que le quitara el aguijón en la carne. Y Dios le dijo que no, que debía bastarse en su gracia. Su gracia es suficiente. Entonces Pablo dice, me gloriaré en mis debilidades. Entonces ya no volvió a pedir que le quiten el aguijón. Se resigna, ¿verdad? No en el sentido de que pues ni modo, no hay de otra, sino que reconoces que Dios, mucho más sabio que nosotros, infinitamente más sabio que nosotros, y si Él ha decidido que eso es lo que debes enfrentar, eso es lo que debes experimentar, confiamos en que eso es lo mejor, y por eso descansamos en Él. Ahora, el día de hoy veremos la consecuencia de eso que hemos estado estudiando del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque si el Espíritu Santo está obrando en cada uno de los que han nacido de nuevo, y cuando nos reunimos como iglesia, todos esos que han nacido de nuevo están en un mismo lugar, puestos de acuerdo en hacer algo, es imposible negar que el Espíritu Santo está obrando en la iglesia. Pero a veces en medio de la rutina y la costumbre que tenemos, las costumbres cristianas, pasa completamente desapercibido lo que está sucediendo y lo vemos como un ritual que tienes que cumplir, un requisito para mantener la membresía, un requisito para poder estar en un ministerio, y pasamos por alto por completo que estamos siendo testigos en lo personal. Cada uno de nosotros atestiguamos, y cuando otro nos bendice por medio de lo que está haciendo, estamos atestiguando que el Espíritu Santo está obrando en la iglesia. Y la Escritura habla claramente de eso. Pero, tristemente, los que tenemos ya años en esto, yo tengo 28 años de cristiano, 12 de ellos, ya mero 13, sirviendo como pastor. Yo entiendo que significa acostumbrarte a algo, acostumbrarte a hacer las cosas que los cristianos hacen, y pierdes el sentido de lo que está sucediendo, se vuelve común. En pocas palabras, estamos profanando lo que es sagrado. Profanar es tomar como cosa cotidiana algo que es especial, por Dios o para Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tomamos como cosa común lo que hacemos aquí en la congregación, profanamos algo que es completamente sagrado y que las personas del Antiguo Testamento no pudieron experimentar y anhelaron ver y no vieron, pero nosotros sí. Y estamos tan acostumbrados a eso que somos ciegos a eso. Entonces, vamos a estudiar. Y como acostumbramos, antes de empezar, vamos a orar así como estamos. Señor, nos ponemos en tus manos, como siempre, rogándote que tu Espíritu Santo nos permita entender, nos permita aplicar lo que estamos aprendiendo para que nuestra vida pueda glorificarte, Señor. Enséñanos cómo es que tu Espíritu Santo obra en la iglesia, de manera que podamos entenderlo con claridad, y que cuando empecemos a hacer lo que nos corresponde como cristianos, entendemos qué es lo que está sucediendo entre nosotros, de manera que no profanemos lo que ha sido considerado sagrado desde tu palabra, Señor, lo que tú nos has dado como un beneficio que no merecemos, que no lo pisoteemos, Señor, considerándolo como algo común y corriente. Ayúdanos a entender tu obra en la iglesia, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hay que empezar a aclarar a qué me refiero con la iglesia, porque debe ser algo claro que también en el lenguaje cristiano confundimos el asunto y estamos tan acostumbrados a hablar de eso que te das cuenta hasta que tratas de explicarle a alguien que no es cristiano qué es la iglesia, porque tendemos a pensar que hay muchas iglesias, ¿verdad? Y he escuchado la frase, y es verdad, que aquí en nuestro estado hay iglesias en cada esquina, ¿verdad? Así como hay tacos en cada esquina, tacos de bistec, tacos de trompo, en todos lados ves, la gente siempre está vendiendo tacos en todas partes, también te encuentras iglesias en todas partes, ¿verdad? Hemos encontrado en una sola avenida 3 iglesias unidas cerquitas de la otra, ¿verdad? Hay tantas iglesias y tantos lugares donde supuestamente se enseña a Cristo, que cuando tú le tratas de explicar a alguien que no es cristiano qué es una iglesia, ellos batallan para entender, y a veces tu batalla es para explicar, porque tienes que poner en orden qué es la iglesia.
Entonces decimos, ¿qué es la iglesia? ¿Qué responderías? Bueno, pues es el lugar, dicen algunos, el lugar donde se reúnen los cristianos. Y hacen de la iglesia una bodega, un auditorio, un salón, etcétera. Eso está equivocado. La iglesia no es un lugar físico, ¿verdad? Pensamos, la iglesia es ese grupito de personas que se reúne. Pues eso es una verdad a medias. Es cierto que cuando se reúne la iglesia, pero ese grupito de personas no necesariamente es la iglesia. Entonces tenemos que entender qué decimos por iglesia para entender lo que el Espíritu Santo hace en la iglesia. Y entonces si vamos al original, cuando tú te encuentras la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, encuentras el griego eclesía. Asamblea o congregación, y se divide en dos partes, ek y kaleo, de ahí viene eclesia. Ek es fuera de y kaleo es llamar. En pocas palabras, decir iglesia es aquellos que han sido llamados fuera. Eso es lo que significa la palabra iglesia. Ahora, en el contexto bíblico, porque la palabra iglesia puede aplicar para muchas cosas. Por ejemplo, existe la iglesia de Satanás, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la iglesia? No nada más estar asociada con Dios. Hay una iglesia de Satanás que no tiene nada que ver con Dios, de hecho es anti-Dios, pero también es llamada iglesia. ¿Qué es entonces? Cuando hablamos de aquellos que han sido llamados fuera, tenemos que entender el contexto bíblico. Por ejemplo, vamos a Juan 17, versículo 14 al 19. Dice, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿De quién está hablando aquí Jesús? De los 11 que le quedan, ¿verdad? Judas no está, porque Judas ya había ido a traicionarlo. Entonces, está Jesús hablando de los 11. ¿Se acuerdan que en Juan capítulo 6, si no me equivoco, todos los que seguían a Jesús lo abandonaron, excepto los 12? Pero ya estaba claro que Judas Iscariote no era de Cristo, ¿verdad? Jesús se enfocó, se vació en estos 11. Había otro grupo que eran los 70 o los 72, ¿verdad? Según la versión que leas. Era, digamos, otro círculo que rodeaba constantemente a Jesús. Pero a ellos no está registrado en la Escritura que se les revelaran los secretos del reino. Como cuando Jesús les explicaba las parábolas y les dice, a ustedes les ha concedido que se les revelen los secretos del reino, pero no a los demás. Entonces, estos 11 que están aquí, Jesús dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Pero claro que están en el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Ahí están en el mundo, pero no son del mundo. ¿A qué se refiere? Está hablando de aquellos que a pesar de que están aquí, no son de aquí. Y está hablando de los dos bandos que la Biblia explica con respecto a la humanidad. No hay un tercer bando, no hay un punto medio. O eres de Dios o eres del diablo. Es blanco o negro, no hay escala de grises. A nuestra sociedad actual no le gusta blanco o negro. Quiere tener toda una gama de tonos y colores para expresarse. Pero la Biblia es muy clara. O estás con Dios o estás contra Dios. No hay puntos medios. O eres de Dios o eres del mundo. Entonces Jesús dice, están en el mundo, pero no son del mundo. ¿De qué está hablando? De la regeneración. La regeneración. Ahora, decimos, está hablando de los apóstoles, ¿verdad? Vamos a Juan 17, 20 al 21. Dice, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y nosotros somos esos que dice que creyeron por el mensaje de ellos. Ahí estamos incluidos todos aquellos de nosotros que hemos nacido de nuevo, que no estuvimos en aquel tiempo, pero creímos al evangelio que se predicó. ¿Alguna vez escuchaste el evangelio? A veces medio incompleto, ¿verdad? Pero se cumplía lo básico del evangelio y entonces Dios te hizo nacer de nuevo. Esa regeneración, dice 2 Corintios 5, 17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Eres una nueva creación. Tu cuerpo sigue estando aquí en el mundo, ¿verdad? Bajo la ley del pecado, pero tú internamente fuiste transformado. Tus pensamientos, tus motivos, tus deseos,
tus obras fueron transformadas completamente. Ya no puedes disfrutar lo que haces en el cuerpo. Ahora luchas con tu cuerpo para hacer lo correcto. A veces no luchamos mucho, pero como quieres luchas. Entonces decimos que estamos en el mundo, pero no somos como el mundo. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo nacer de nuevo. Por eso cuando Jesús dice, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno, nos comunica otra cosa muy importante, que así como los 11 de quien Jesús está hablando los considera suyos, su iglesia, y nosotros, siglos después, nacimos de nuevo y también somos de Él, dice que también tanto los 11 que estaban ahí como los que creían el mensaje de ellos son uno. De manera que la iglesia de Cristo es una. Es una sola iglesia, no muchas. Solo existe una iglesia. Y es el grupo de aquellas personas que fueron llamadas fuera del mundo. ¿Se entiende? Son los regenerados, los que han nacido de nuevo. No importa en qué momento del tiempo fueron regenerados, forman parte de la misma iglesia. Somos un cuerpo, como más adelante vamos a leer. Entonces decimos que la iglesia de Cristo, a diferencia de la iglesia de Satanás, la iglesia de Cristo está compuesta por todas aquellas personas que están en el mundo, pero no son del mundo. La iglesia de Satanás sería aquellas personas que están en el mundo y son del mundo. ¿Se entiende la diferencia? En ambos casos aquí estamos en el mundo, pero en el caso de la iglesia de Cristo, aunque estamos aquí, no somos de aquí. Pablo utiliza el término como embajador, somos embajadores. Si tú entiendes lo que es un embajador, es una persona que representa un país. Estás en otro, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos el embajador de Francia. Y por ahí escuché hace algunos meses que estaban buscando cómo facilitar el intercambio de personas mexicanos y franceses, ¿verdad? Entre naciones. Entonces el embajador de Francia tiene un lugar, debe ser el consulado francés, donde a pesar de que está en territorio mexicano, esa área geográfica donde esté su oficina, el consulado, no se considera territorio mexicano, se considera territorio francés. Y no aplican las leyes de México ahí, aplican las leyes de Francia. Un embajador de Francia está en México, pero no es de México. Él es ciudadano francés y donde él está no aplican las leyes de México, sino las leyes de Francia. Ahora, Pablo dice que nosotros somos embajadores del reino de los cielos, embajadores de Cristo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Se entiende? Y la iglesia no está bajo las leyes del mundo, sino las del reino de Dios. A pesar de que estamos aquí, no somos de aquí. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de la iglesia de Cristo, estamos hablando de todas aquellas personas que han nacido de nuevo, que están en el mundo. No importa geográficamente dónde están distribuidos. Lo importante es que todos ellos forman la iglesia de Cristo. Por eso, en términos bíblicos, debemos hablar siempre de la iglesia de Cristo, para evitar confusión. Entonces, ¿qué son esos lugares donde la gente se reúne? ¿Son iglesias? No, ese es un término cristiano para referirse al lugar donde se reúnen, pero bíblicamente es incorrecto. Cuando dicen, voy a la iglesia porque vamos a tener un evento, no tiene sentido en términos bíblicos decir eso, ¿verdad? ¿Cómo que vas a la iglesia? Tú eres la iglesia si es que naciste de nuevo. ¿Se entiende? Porque luego hay desviaciones graves de que, por ejemplo, oye, entras a un lugar donde se congrega la iglesia de Cristo y dicen, no, que ahí está el lugar santísimo y el lugar santo. ¿Qué te pasa? Ser iglesia no tiene nada que ver con una ubicación, no tiene nada que ver con objetos físicos, tiene que ver con una persona nacida de nuevo. Entonces no vamos a la iglesia, aunque entendemos los cristianos a qué nos referimos. Somos la iglesia que va a un lugar a reunirse. La iglesia se reúne en un lugar, la iglesia no es el lugar donde se reúnen, ¿verdad? Entonces la iglesia es santa en el sentido de que fueron llamados aparte, ¿verdad? Es universal porque es una sola iglesia, no importa en qué ubicación geográfica estés. Y decimos que es apostólica, ¿por qué? Porque nos basamos en la doctrina de los apóstoles. Ahora, aquí hay una palabra que muchas veces evitamos, y me incluyo, trato de evitar, porque la forma correcta de llamarle a la iglesia de Cristo, debemos decir que la iglesia es una iglesia santa, católica y apostólica. Y algunos van a decir, ¿cómo que todo este tiempo he estado en una iglesia católica?
Católico significa universal. Y la Iglesia de Cristo es universal. Por eso no hay ningún problema en afirmar que la Iglesia es católica. Pero ¿qué hay de nuestros amigos católicos? Ellos son los católicos romanos. Iglesia Católica Romana. Esos son los católicos que conocemos. Pero la Iglesia de Cristo es católica en el sentido de que es universal. Y es apostólica porque seguimos los mandamientos, las instrucciones, las enseñanzas de los apóstoles, que es el Nuevo Testamento. ¿Se entiende? Ahora, de esa iglesia estamos hablando cuando decimos que el Espíritu Santo obra en la iglesia. Porque así como decimos que la iglesia está compuesta por aquellos que han nacido de nuevo, eso significa que el lugar donde se reúnen, no todos los que están aquí son cristianos, en el sentido de que no todos son de la iglesia. Jesús dijo que el trigo y la cizaña crecen juntos y serán separados hasta el día del juicio. De manera en que todo lugar donde se congrega la iglesia de Cristo, también hay personas que no forman parte de la iglesia de Cristo. Entonces, ¿cómo distinguimos entre una y otra? Porque cuando nos reunimos aquí, yo puedo decirte con certeza, aquí está la iglesia de Cristo, pero no todos son la iglesia de Cristo los que están aquí. ¿A qué me refiero? Que hay personas que pueden estar entre nosotros que no han nacido de nuevo, aunque ellos piensen que son cristianos. Y ya hemos tenido mucha experiencia con esas personas que llevan una doble vida, que aquí parecen cristianos hasta que su vida oculta sale a la luz. Y dices, este no es cristiano. Parecía que era, pero no lo es. Lo dábamos por cristiano, pensábamos que era nacido de nuevo. Quizás nos llegamos a beneficiar con cosas que ellos hicieron y Dios a su debido tiempo exhibe que en realidad no son. Como dijo el apóstol Juan, estaban con nosotros, mas no eran de nosotros. Y su salida sirvió para demostrar que no eran de nosotros. Así que hacemos otra distinción. Cuando nos reunimos, decimos que aquí está la iglesia visible. ¿Por qué visible? Porque con los ojos pensamos que por su manera de actuar son cristianos. Con los ojos, por lo que vemos, pensamos que son nacidos de nuevo, pero nos pueden engañar. Y ya tenemos experiencia en ese tipo de engaños, ¿verdad? Entonces le llamamos la iglesia visible al grupo de personas que se reúnen en un lugar donde se reúne la iglesia de Cristo. Y le llamamos iglesia invisible a aquellos que están ahí, que realmente son nacidos de nuevo, pero que con los ojos no podemos distinguir con claridad sí o no. Somos falibles y nuestra vista nos engaña. Y nos van a engañar muchas veces personas que parecen cristianos y no lo son. Decimos, es la iglesia visible. Aquí estamos todos la iglesia visible, porque no pensamos que ninguno de ustedes no sea cristiano, ¿verdad? Si no, no te dejaríamos ser miembro. Serías excomunicado. Pero si eres miembro y estás cumpliendo con lo que la Biblia dice, con los ojos concluimos que eres nacido de nuevo. Eres parte de la iglesia visible, pero nos podemos equivocar. Puedes ser muy hábil engañándonos. Puedes ser muy buen actor. Puedes convencernos a todos de que has nacido de nuevo, pero a Dios no. Y aunque nos convenzas a todos nosotros que humanamente vemos con los ojos, es imposible engañar a Dios. Por eso es necesario hablar de la iglesia invisible, la que nosotros no podemos discernir, porque nos podemos equivocar, pero que efectivamente ha nacido de nuevo. Debe de haber mucha evidencia de que tú eres parte del cuerpo de Cristo, pero esa evidencia, nosotros que solo vemos con los ojos y no vemos el corazón, puede ser falsificada. A Dios no lo puedes engañar, pero a nosotros sí. Entonces, cuando la iglesia se reúne, la iglesia visible, decimos que en la iglesia visible está la iglesia invisible también. ¿Se entiende? Ahora, cuando hablamos del Espíritu Santo y su obra en la iglesia, estamos hablando de la obra en la iglesia invisible, lo que hace con aquellos que han nacido de nuevo. Todos los que han nacido de nuevo debemos tener frutos del Espíritu Santo, aunque sea uno, ¿verdad? Y deben de brotar cada vez más frutos. Y todos debemos tener dones del Espíritu Santo, porque al menos recibimos uno. El apóstol Pablo dice que puedes aspirar a mejores dones. Tú le puedes pedir al Espíritu Santo que te dé más dones, pero ninguno está sin don. Todos, bíblicamente, podemos asegurar que todo aquel que nació de nuevo recibió al menos un don. Y recordemos que los dones son para servir a los demás, ¿verdad? Entonces, cuando la iglesia de Cristo se reúne,
la visible y la invisible, aquellos que son de Dios, que tienen el Espíritu Santo, tienen un don con el cual buscarán servir a los demás. Por eso, si hay una persona que se congrega en una iglesia cristiana, pero no sirve, no podemos pensar que es cristiano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le ha dado dones para que sirva a los demás. Y es el Espíritu Santo quien hace que sirvas. Porque todo servicio que prestamos aquí en la iglesia es a nuestra costa. No sé si me explico. Sacrificas tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero, no para recibir beneficio tuyo, sino para beneficiar a alguien más. Así que te cuesta a ti servirle a los demás. Y es el Espíritu Santo quien hace que por medio del don que te dio, te sacrificas, mueras a ti mismo para bendecir a otro, que es parte de la iglesia de Cristo. Y algunos que no son de la iglesia de Cristo también se benefician, ¿verdad? Por el servicio que prestan los demás. Entonces, cada uno de nosotros, viéndolo de ese sentido, cada uno de los que tenemos el Espíritu Santo, te ha dado dones. Esos dones que el Espíritu Santo te dio, Él los eligió. Aún si tú se los pides, Él es quien decide si te lo da o no te lo da, ¿verdad? Así que cada uno de nosotros tiene un don que el Espíritu Santo eligió darle. Y ese don es para que sirvas a alguien más en la iglesia. ¿Se entiende? Entonces, vamos a 2 Corintios 3, 5 al 6. Dice, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Ahora sé que esto es uno de los versículos más sacados de contexto que hay, ¿verdad? Cuando dicen que la letra mata, pero el Espíritu da vida, dicen, no estudies tanto la Biblia, porque la letra mata. Dices, no, por supuesto que estás interpretando muy, muy mal. La letra mata está hablando de la ley de Moisés, la que fue escrita en tablas de piedra. Pero el Espíritu da vida. Nosotros estamos bajo un nuevo pacto, no el de Moisés, que es el de la letra escrita, sino el del Espíritu Santo que recibimos y nos da vida. Pero es la capacidad que tenemos viene de Dios, es el Espíritu Santo quien nos dio el don, de manera que no nos consideramos competentes nosotros mismos, sino que somos instrumentos de lo que Dios nos dio. Entonces, si Él reparte los dones, Él quiere que cumplas con una función específica en el lugar donde te congregas. Él es el que se encarga de distribuir la función que cada uno de nosotros va a desempeñar, porque Él tiene un propósito específico. Veamos lo que dice Pablo al respecto en 1 Corintios 12, versículo 12 al 21. Dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o no, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. No puede la cabeza decir a los pies, no los necesito. Ahora aquí es importante reflexionar. Si es un solo cuerpo, significa que hay, 800 manos alrededor del mundo, o hay una sola mano en el cuerpo. Dices, bueno, si tomas la analogía del cuerpo humano que está tomando Pablo, decimos que hay 2 manos, ¿verdad? Así que no todas las iglesias somos mano. Así como individualmente aquí, en árbol plantado, no todos tenemos la misma función ni los mismos dones, en la escala global tampoco. No vas a encontrar una réplica de cada iglesia en otras partes, porque Dios distribuye los dones como Él quiso. El Espíritu Santo también determina la función de cada congregación repartida en todo el mundo y repartida en la historia. Por ejemplo, hay congregaciones que están muy enfocados en predicar el Evangelio.
todo lo que hacen se centra en salir a predicar. ¿Todas las iglesias deberían ser así? Claro que no. ¿Cómo me atrevo a asegurar tal cosa? Porque se requiere un don para eso. ¿Todos predicamos el Evangelio? Sí, pero no todas las congregaciones se van a especificar a predicar el Evangelio, porque se requiere ciertos dones dados por el Espíritu Santo para dedicarte a eso. Hay quienes no predican el Evangelio en el sentido de estar siempre saliendo a las calles. Hay quienes envían misioneros. ¿Todas las iglesias deberíamos estar enviando misioneros? Dices, bueno, podemos apoyar a que el Evangelio se propague, pero también se requieren ciertos dones para que la congregación se enfoque en eso. Así que tú no puedes decir, oye, Hernán, yo vi que otra congregación está haciendo eso, ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿Qué responderías? ¿Porque estamos en pecado? No, bueno, nosotros tenemos que hacer aquello que el Espíritu Santo proveyó para que se hiciera. ¿Cuáles son los dones que tenemos aquí y cómo los usamos para edificar a los demás? Y no vamos a tener los mismos dones que aquella congregación. ¿Me explico? Porque luego hay hermanos confundidos que dicen, oye, allá en aquella iglesia todos salen a las calles a predicar el Evangelio. Ahí sí tienen a Dios. Digo, ¿en serio? Mi hermano, ¿tienes que leer más la Biblia? Porque si el Espíritu Santo los reparte como quiere, ¿tú puedes forzar a las personas a ejercer un don que no tienen? No, eso es absurdo. Tú no puedes tratar de decir, ¿qué es aquella congregación? Nosotros también. Porque ¿dónde dejas la explicación de Pablo de que cada miembro del cuerpo tiene una función específica? Y yo no puedo decir, no, ellos no deberían estar haciendo eso, ellos deberían enfocarse más a la enseñanza como nosotros. No, porque también se requiere que el Evangelio sea predicado, pero también se requiere que la doctrina sea enseñada. Y no podemos decir que no necesitamos que se predique el Evangelio, ni ellos pueden decir no necesitamos que se enseñe la doctrina. Ambas cosas son necesarias. Y así, cada congregación donde están reunidos los hijos de Dios, a quienes el Espíritu Santo les ha dado los dones que Él quiso, y en conjunto desempeñan cierta tarea, vas a encontrar que ninguna iglesia se parece a la otra. Y no es que una esté haciendo algo malo, sino que es el Espíritu Santo quien repartió los dones como Él quiso. ¿Se entiende? Entonces no se trata de quién de todas las iglesias está haciendo lo bueno o lo malo según el ministerio que está ejerciendo, porque no tiene sentido a la luz de la Escritura. Entonces, más que pensar, voy a estar aquí, no, pero aquella iglesia está mejor me voy para allá. No, ahora aquella iglesia es más bíblica y tiene a alguien famoso, entonces mejor voy para allá. Dices, ¿qué te pasa, mi hermano? ¿No estás entendiendo? ¿No estás entendiendo de qué se trata? Me acuerdo hace muchos años que una iglesia en la que me congregaba, aclaro, de mala doctrina, estaban bien preocupados porque Jesús Adrián Romero, el cantante polémico que se dice cristiano, que su doctrina parece afirmar que no lo es, iba a poner una iglesia aquí en Monterrey. Y se reunieron los pastores y se pusieron a ayunar y orar. ¿Por qué crees? No para que le fuera bien a esa iglesia, sino porque se les iba a ir la gente. Estaban preocupados porque se les iba a ir la gente. ¿Por qué? Porque es un cantante famoso. Y la gente va a querer ir a una iglesia donde hay un cantante famoso. Bueno, imagínate que viene John MacArthur a poner su iglesia aquí. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a pedir a Dios que los establezca con firmeza, que prediquen el Evangelio fielmente y que los haga crecer en número si a Él le place. ¿Y no nos vamos a preocupar porque se van a querer ir a ver a John MacArthur? Por supuesto que no. Es necesario que haya más iglesias bíblicas, pero Dios te ha dado dones que tienes que usar en el lugar donde estás. No se trata de a quién vas a escuchar, o quién está, o qué invitados tienes en tu iglesia. ¿Es de utilidad? Claro. ¿Puede edificarte? Claro. Pero eso no determina que ahí te vas a congregar. Tú tienes que entender que el Espíritu Santo te dio dones para que cumplas una función. Y que en el lugar donde te congregas, tú tienes una función dada por el Espíritu Santo que tienes que desempeñar, independientemente de lo que hagan otras congregaciones. ¿Se entiende? Ahora, localmente, aquí adentro, no todos podemos estar predicando al frente. No todos pueden estar en los salones instruyendo a los niños o como ujieres.
Cada uno tiene que evaluar qué don le ha dado Dios para que se ponga a servir. Y empezamos a agrupar los que tienen dones similares para que podamos trabajar juntos. Pero si te fijas, no es mérito nuestro. No es que nosotros seamos competentes, sino que quien está organizando todo en realidad, ¿quién es? El Espíritu Santo, al repartir los dones como Él quiere. Esa es la parte a la que yo me refiero, que somos parte, testigos presenciales de la obra del Espíritu Santo en la iglesia, porque me dio dones y los uso para edificar la iglesia. Y además, cuando me beneficio por el servicio de otro de mis hermanos, también estoy atestiguando que el Espíritu Santo está obrando en la congregación porque lo capacitó también a él. Entonces no venimos a desempeñar un papel meramente humano en una institución. No venimos a cumplir un requisito. Somos el instrumento que Dios usa para bendecir a los demás. Vienes en calidad de instrumento de Dios, no en calidad del querubín, ¿verdad? El artista, el personaje. Tú no eres nada. Es el Espíritu Santo en ti quien hace las cosas. Se comete un serio error al tratar de poner los ojos en la persona. Si las cosas que está haciendo para Dios están bien hechas, ¿de quién es el mérito? Del Espíritu Santo. Y si están mal hechas, ¿de quién es el mérito? De ese individuo. Porque el Espíritu Santo no hace las cosas mal. Entonces, si el Espíritu Santo es quien nos capacita, es Él quien elige qué rol vas a desempeñar, podemos ver en la Escritura, con ese entendimiento, las referencias del Espíritu Santo obrando en la iglesia. Por ejemplo, el libro de los Hechos nos da mucha información de eso. ¿De qué se trata el libro de los Hechos? De lo que hicieron los apóstoles y lo que hicieron todos aquellos que creyeron al mensaje de los apóstoles y de cómo el Espíritu Santo los sostuvo a todos en medio de todo lo que pasó. Los 4 evangelios te hablan sobre Jesús. Los Hechos es de lo que hicieron después de que Jesús se fue. Y desde que Jesús se fue, dijo, no los dejaré solos, les enviaré al otro Paracletos. Eso ya lo estudiamos, el Espíritu Santo. Jesús físicamente estaba con sus discípulos y los guiaba en todo. Jesús parte físicamente, se va a la diestra del Padre y dice, no los dejaré solos, les enviaré el Espíritu Santo. Todo lo que está en el libro de los Hechos hacia adelante es obra del Espíritu Santo. Así que empecemos. Hechos 6, 2 al 6. Uno de los primeros problemas que enfrentaron, ¿cómo poder decirlo? El exceso de trabajo. Los superaron las responsabilidades. No se daban abasto para hacer todo lo que tenían que hacer. Se tenía que repartir ayuda a las viudas pobres, ¿verdad? Se generan conflictos porque consideraban algunos que no se repartía equitativamente. Algunos concluyeron que a las viudas locales les daban más que a las viudas foráneas. ¿Cómo había viudas foráneas? Porque acuérdate que en el Pentecostés, cuando tenías que venir, no importa dónde vivieras, tenías que venir a presentar tus tributos, tus ofrendas a Dios en el templo, vinieron gente de todas naciones. Y fue cuando Dios se reveló a ellos por medio del don de lenguas que repartió sobre los que estaban reunidos. Y muchos fueron convertidos. Parece que ahí se quedaron. Entonces los foráneos, las viudas de fuera, no tenían para su sostenimiento. Y la iglesia en Jerusalén las estaba sosteniendo. Pero alguien tenía que repartir la ayuda que se juntaba. Los apóstoles estaban haciendo esa tarea y se generaron conflictos, porque no les estaba gustando a otros cómo se hacía. Tenemos el primer caso de murmuración en la iglesia. ¿Cómo se resuelve? Hechos 6, 2 al 6. Dice así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, que era de Antioquía y se había convertido al judaísmo. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Requisito para ser diácono, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo evalúas eso? Bueno, porque ya entendimos que son los frutos y que son los dones del Espíritu. Tú puedes saber si una persona tiene el Espíritu Santo con los ojos, ¿verdad? Sí,
checa los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza. ¿Y los dones? ¿Está sirviendo en la iglesia? ¿Es hábil haciendo lo que hace? Si ves a una persona que tiene frutos y tiene dones, tiene el Espíritu Santo. ¿Cuál es el requisito para poder servir en una responsabilidad especial a estos individuos? Que tengan el Espíritu Santo. ¿Entiendes por qué? Todos estamos llamados a servir, pero hay quienes se les da una responsabilidad mayor. ¿A quién deberíamos darle esa responsabilidad? A quien más evidencia tiene del Espíritu Santo. ¿Y cómo le hacen los apóstoles para determinar quién la tiene? ¿Cómo cuántos miembros había en la iglesia de Jerusalén? Mínimo 3,000 hombres, o 4,000 son los que se mencionan, más las mujeres, más los niños. Se estima que si la gran mayoría estaba casada y no tienen hijos, al menos son 6,000, ¿verdad? Ahora, ¿cómo determinas entre 6,000 quiénes van a hacerse cargo? Los apóstoles no se pusieron a hacer una encuesta con los 6,000. Les dijeron: entre ustedes escójanlos. Ahora, ¿se conocían los 6,000 entre ellos? No, muchos eran de afuera. Entonces, ¿cómo se hace? No se nos da el detalle, pero las personas, sobre todo los que consideraban que estaban cercanos al problema y entendían las necesidades, piensan: yo propongo a este Esteban porque he visto lo que Dios hace por medio de él, porque es paciente, porque está dispuesto a servir, porque se le da este asunto de la administración, porque ¿de qué se encargaban ellos o de qué se iban a encargar? De administrar lo que se recopilaba para distribuirlo. Era una responsabilidad administrativa. ¿Cómo vas a distribuir lo que se dio? Tienes que juntar a las personas, organizarlas para que se distribuya, investigar. Pablo más adelante le da una lista a Timoteo de cuáles son los requisitos que una viuda pobre debe de tener para que reciba ayuda en la iglesia. Tenían que valorar esos requisitos para aplicar la ayuda a una viuda. Y no lo iban a hacer nada más ellos 7, ¿verdad? Tenían que armar todo un equipo para poder cumplir con esa tarea. Se requería administrar, buscar la manera de solucionar ese problema y que ya no haya ese conflicto en la iglesia. Y el requisito es estar lleno del Espíritu Santo. Ahora, desde ahí, si es el Espíritu Santo quien reparte los dones, ¿quién eligió realmente a estos 7? ¿Las personas o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Oye, pero las personas los propusieron. Sí, en base a la evidencia que da el Espíritu Santo. Así que es el Espíritu Santo quien ya tenía preparado a Esteban para este momento. ¿Se entiende? Entonces, cuando hay necesidad en la iglesia, confiamos en que el Espíritu Santo ya tiene la persona, pero también sabemos que somos necios y que nos cuesta sacrificarnos. Puede haber personas que el Espíritu Santo les ha dado dones que serían de mucho beneficio a la iglesia, pero prefieren hacer otras cosas. Se ocupan con otras cosas, le dan más prioridad a otras cosas. Y ese es un serio error, porque te perjudicas a ti y a todos nosotros, porque no estamos recibiendo el beneficio que el Espíritu Santo puso en ti para que nos lo dieras. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú decides que no vas a servir, o que hoy vas a faltar, o que vas a hacer otra cosa que es más importante para ti, tienes que tener en cuenta que no estás hablando de ti nada más, sino que perjudicas a todos nosotros. Tienes que poner eso en la balanza a la hora que decides no servir por alguna razón. No nada más es: no, pues yo ya, así es, basta, me voy, ya no quiero saber nada. Bueno, eso es egoísmo, es rebeldía, porque el don no lo pediste, se te dio con el propósito de que sirvas. Y cuando te resistes, pecas, te rebelas contra el Espíritu Santo, quien te dio eso para bendecir a los demás, y nos perjudicas a todos nosotros, porque deberías estar sirviendo, pero no lo haces. Entonces, por eso, si vamos a poner a servir a alguien, tiene que haber evidencia del Espíritu Santo en él. Entiendo, se puede falsificar, pero no va a durar mucho. Si teniendo el don y el Espíritu Santo cuesta sacrificarse, o no cuesta, mis hermanos, claro que cuesta. Ahora imagínate que no eres y estás fingiendo, pues mucho más difícil. Y no lo vas a soportar mucho tiempo, porque el Espíritu Santo no está ahí para ayudarte en tu debilidad. Pero si tienes el Espíritu Santo, sí, te va a sostener, te va a ayudar a avanzar.
vamos a ver que perseveras. El falso va a salir, se le va a caer la máscara, se le va a caer el teatrito y nos vamos a dar cuenta. Podrá engañarnos un momento del tiempo, pero no es algo que se vaya a perseverar. Entonces, si el Espíritu Santo te capacita y surge una necesidad y tú tienes lo que se requiere para esa necesidad, ¿quién te eligió para esa tarea? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien determina quién debe estar sirviendo y quién no, si pones como regla cumplir lo que dice la Biblia. Porque luego hay estos hombres que dicen, oye, un pastor que ya está muy anciano, quizás un día me va a pasar, que llegue anciano nada más, y que siga siendo pastor, eso Dios lo decidirá, pero dicen, ahora quien va a quedarse como anciano, como pastor, va a ser mi hijo. Eso no es bíblico. De hecho, es antibíblico. Está tratando de hacer del pastorado una monarquía. No, la Biblia dice, 1 Timoteo 3, Tito 1, ahí están los requisitos para ser anciano. ¿Podría ser posible que el hijo de un pastor tenga los requisitos? Puede ser posible, porque Dios es soberano. Pero de ninguna manera significa que como él ya no puede ser, entonces su hijo debe de ser. Eso es absurdo. ¿Quiénes deben de ser? Aquellos que tienen los requisitos. ¿Y quién es el que da los dones y los frutos para que tengas esos requisitos? El Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ir a un versículo donde literalmente dice que el Espíritu Santo pone a los obispos, a los pastores. Pero vámonos por partes. Se dice, se requiere el Espíritu Santo para ser diácono, para tener esa responsabilidad. Ok, luego, Hechos 6, 8 al 14. El Espíritu Santo fue quien eligió y capacitó a Esteban no solo para el diaconado, sino también para predicar el Evangelio con prodigios y señales. Dice, Esteban, hombre lleno de gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Discutían con él ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir, hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los líderes religiosos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon, este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Pausa. Fíjate bien qué está pasando aquí. Es muy importante que lo entendamos. El Espíritu Santo capacitó a Esteban para ser diácono, ¿verdad? Todo el asunto de repartir la ayuda de las viudas, él era uno de los 7. Era bueno administrando. El Espíritu Santo lo capacitó para eso. No nada más para eso, porque fuera de la iglesia predicaba el Evangelio, el Espíritu Santo le dio la capacidad de hacer, dice, milagros, realmente dice prodigios y señales. Que si tú te vas a la definición de esas palabras en griega, son cosas sobrenaturales que autentican al mensajero, que demostraban que Esteban decía la verdad. El Espíritu Santo lo capacita para servir en la iglesia y para predicar con milagros el Evangelio. Habla con estos judíos. Los judíos se consideran pueblo de Dios, ¿verdad? Y desprecian a Jesús. Dicen que Él no es el Mesías. Y los judíos hasta el día de hoy siguen diciendo lo mismo, que Jesús no es el Mesías. Ellos están esperando a su Mesías. Esteban está hablando con ellos. ¿Por qué? Estaba predicando el Evangelio, ¿verdad? Estos dicen, como no pudieron hacerle frente, ¿verdad? Dice el versículo 10, como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, pausa, hacer frente, eso es literalmente hacerle frente a alguien, contrario o ser un oponente. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Esteban está dando argumentos para decir que Jesús es el Mesías y ellos trataban de argumentar lo opuesto, ¿verdad? Cuando tienes a dos personas, Esteban y los judíos de esa sinagoga, unos frente al otro, ¿qué es lo que está pasando ahí? Hay una discusión. ¿Qué es una discusión? ¿Se acuerdan de esa definición? Examinar y tratar entre varias personas o dos personas un asunto o un tema, proponiendo argumentos o razonamientos para explicarlo, solucionarlo o llegar a un acuerdo acerca de él. Eso es discutir. Aquí nos gusta mucho discutir, ¿verdad? Ok. Intercambias argumentos para tratar de
llegar a un acuerdo sobre algo. ¿Qué está diciendo Esteban? Jesús es el Mesías. ¿Qué dicen estos que están contra Esteban? Que no es el Mesías, ¿verdad? Pero dice, no pudieron hacerle frente. ¿Qué significa eso? No traían buenos argumentos. Esteban les decía, Jesús es el Mesías por esto, lee Isaías 53, lee el Salmo 1, lee, y le podría dar muchas citas. Y estos judíos decían que no, y que no, y que no, pero no pueden contraargumentar. No pueden demostrar que Jesús no es el Mesías. ¿Y qué pasa con ellos? Se enojan, ¿verdad? Y deciden acusarlo falsamente. ¿Por qué? Porque ya están enojados con Esteban. ¿Por qué se enojaron con Esteban? Porque no pueden argumentar contra él. Ahora, ¿quién está usando a Esteban? El Espíritu Santo. Esto es importante porque ¿es posible que tú estés discutiendo con alguien y al mismo tiempo ser usado por el Espíritu Santo? Sí, sobre todo cuando se trata de temas de Dios, de la Iglesia y de la Biblia. Por ejemplo, Hechos 15, el concilio en Jerusalén. Estaban los judaizantes que decían que todo aquel que naciera de nuevo tenía que circuncidarse, y estaban Pablo y Bernabé que decían que no, que la circuncisión no era necesaria. ¿Verdad? Esa discusión se llevó hasta Jerusalén, hasta los apóstoles, y tuvieron que discutir todos para llegar a una conclusión. Y al final, lee Hechos 15, al final dice, nos pareció bien a nosotros y el Espíritu Santo no imponerles ninguna otra carga excepto estas cosas. Y eso se mandó por carta. Estaban discutiendo todos, ¿correcto? Argumentando y contraargumentando. ¿Se deben de circuncidar o no se deben de circuncidar? Discutir nunca debe ser un problema, ¿verdad? El problema es pelear. La definición de pelear, el diccionario de lenguajes de Oxford: reñir o demostrar el enfado, dos o más personas, con palabras de desprecio o ofensa. Así que tenemos que Esteban está discutiendo, pero los judíos están peleando. Esteban está argumentando, los judíos no pueden contraargumentar y están peleando ahora. Y lo acusan falsamente. ¿Por qué? Porque quieren perjudicarlo. Pero ¿cuál es el problema? Que no hay forma de demostrar que Esteban dice falsedades. No pueden demostrar, no pueden hacer que Esteban deje de decir la verdad. Y se enojan a tal grado que deciden acusarlo de blasfemia, cuya pena es la muerte. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque tenemos personas sentimentalistas que dicen que el cristiano no debe discutir con nadie y que debes examinar bien tus palabras para que cuando tú hables con alguien esa persona se sienta bien, ¿verdad? ¿Cómo le está yendo a Esteban? ¿Está discutiendo con ellos? ¿Cómo se están sintiendo ellos? Cada vez más enojados contra Esteban. ¿Algo está mal aquí entonces? O sea que si yo hablo por el Espíritu Santo, ¿la gente se va a sentir bien o no? Esteban está hablando por medio del Espíritu Santo y los que lo están escuchando se sienten muy mal, ¿verdad? Al grado en que deciden hacer algo para callarle la boca. Pero fíjate bien, el Espíritu Santo tiene que ver con esto, es la predicación del Evangelio. Predicas el Evangelio y vas a encontrar oposición, ¿verdad? Los cristianos piensan que si están en el mundo, si están en su trabajo, si están en otra parte, y se ponen a hablar de las cosas de Dios y se enojan, los cristianos piensan que hicieron algo mal. Y dicen, ay, bueno, quizás debí decirlo de otra manera, quizás debí de usar otro ejemplo, quizás debí decirles, no sé, con mopeds, yo soy el pecado, pero te amo como quiera. Y como dice, leí un texto que se supone dijo el Papa Francisco, porque no lo escuché de él, que dice que él cree en la existencia del infierno, pero que considera que está casi vacío, que nadie va a ir allá. ¿Es en serio? El representante para la Iglesia Católica Romana, el representante de Cristo, considera que Apocalipsis
Los últimos capítulos miente cuando habla del juicio del gran trono blanco, donde grandes y pequeños serán echados al lago de fuego. Él dice que aún así considera que eso está vacío, que probablemente nadie llegue ahí. Dices, qué barbaridad. Y a él no le da vergüenza decirlo. Y cuando tú tienes la verdad, te da vergüenza decirla. ¿Por qué? Porque se pueden molestar. Piensa bien en esto. El Espíritu Santo está haciendo que la iglesia en Jerusalén, el Evangelio, empiece a transmitirse, empiece a llegar a más lugares. ¿Y qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo por medio de Esteban? Haciendo que Esteban argumente contra los que se consideran pueblo de Dios para demostrarles que Jesús es el Mesías. Y estos se enojan mucho. Pero es una obra del Espíritu Santo. Ahora continuemos. Hechos 7, viene todo el discurso de Esteban y luego Hechos 7, 51 al 58. Es Esteban quien está hablando aquí. Tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Al oír esto, rechinando los dientes, se enojaron mucho contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Ok, ¿cómo le fue a Esteban siendo usado por el Espíritu Santo? Lo mataron. ¿Por qué lo mataron? ¿Dijo algo malo? Piensa bien lo que te estoy preguntando. ¿Dijo algo malo? ¿Qué opinas de decirles tercos, duros de corazón y torpes de oídos? ¿Eso es una ofensa o no? Piénsale muy bien. ¿Es una ofensa o no? Piensa, porque si dices, sí, ¿qué derecho te da alguien decirle terco, duro de corazón, torpe de oídos? Sí, pues claro que se iban a enojar o no. Entonces, Esteban cometió un error al decir eso, ¿sí o no? Aguas, porque si dices, pues sí, no, espérame, ¿quién está usando a Esteban? El Espíritu Santo. Ahora, no es la primera vez que escuchamos esa frase. ¿Quién más le dijo así a la gente? Jesús a sus discípulos. A los dos camino de Maús. ¿Es una ofensa? Te aseguro que ellos lo tomaron como ofensa. ¿Pero lo es? Lee todo el capítulo 7 y checa todos los argumentos de Esteban. Les pone toda la historia prácticamente resumida del pueblo de Israel y luego les dice, ustedes son igual que ellos, que apedrearon a los profetas que les decían la verdad. Son tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Y eso es lo que la Escritura afirma sobre el pueblo de Dios, ¿verdad? Está comunicando fielmente la verdad. ¿Y qué pasó con aquellos que lo escuchaban? Rechinaron los dientes contra él. Jesús dijo que en el infierno, ¿verdad? En el lugar de las tinieblas, ahí está el lloro y crujir de dientes. Crujir de dientes es rechinar los dientes. En el contexto cultural, aborreces y odias tanto a una persona que rechina los dientes contra él. Eso es lo que se está comunicando aquí. No que fuera un detalle bien soberbio de Lucas que dijo y vio como todos le decían, no, te está comunicando. Lo odiaron al grado de apedrearlo. ¿Por? Que se les dijo la verdad. Así que aguas con el sentimentalismo, porque si eso hubiera pasado en nuestros días, te aseguro que no hubieran apedreado a Esteban, pero ¿qué hubiera pasado? El sentimentalista hubiera dicho, ¿qué pasó, mi Esteban? ¿Dónde quedó Dios? ¿Dónde quedó el amor? A mí se me hace que tú no estás calificado para ser diácono. Te vamos a descalificar.
porque no estás hablando con amor. Y luego en las redes sociales le van a tirar. ¿Cómo? El Espíritu Santo, su guianza te va a meter en problemas. Problemas con el mundo, no problemas con Dios. Problemas con los que se consideran pueblo de Dios y rechazan la verdad. Pero ojo, no te me confundas. ¿Cómo es posible que se diga tanta falsa doctrina con tanta seguridad? Y cuando tienes la doctrina correcta, no quieres hablar porque se ofenden. No puede ser. Dices, pues es que no quiero que me vaya como Esteban. No quiero que me funen. Quiero seguir teniendo mi canal de YouTube. Quiero seguir teniendo mi cuenta en TikTok. Mi página de Facebook. Quiero todos mis seguidores, no se me vayan a ir. ¿Y luego a quién le predico? Y el Espíritu Santo está obrando en la iglesia y fíjate lo que hace con Esteban. Dices, qué triste historia. No. ¿A quién vio Esteban justo antes de morir? La gloria de Dios y a Jesús a la diestra. Entonces, ¿el Espíritu Santo dónde estaba? Dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, dijo, veo la gloria de Dios y a Jesús a la diestra. El Espíritu Santo, ¿quién fue el que lo llevó a ese problema? El Espíritu Santo, y lo usó para decir la verdad. Y están a punto de matarlo, y el Espíritu sigue ahí, y no lo abandona. Y lo llevó a resistir hasta la última piedra que le quitó la vida. ¿Se entiende? Ahora, el último detalle que nos dice, los acusadores entregaron sus mantos a un joven llamado Saulo, que es Pablo, ¿verdad? Luego vamos a Hechos 13, 2 al 5. Mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Ok, el Espíritu Santo los llevó con los judíos, tal como con Esteban. Pero este Saulo, que estaba ahí de acuerdo, reteniendo a la gente, deteniendo a los que estaban apedreando, él les estaba deteniendo los mantos en señal de aprobación. No sé si tú has visto una lapidación, pero es muy cruel. Y Esteban y todos los demás estaban ahí viendo cómo mataban, Saulo, viendo a todos cómo mataban a Esteban. Y no hizo nada para impedirlo, a pesar de que Esteban no dijo nada malo. Y luego, ese mismo joven que está deteniendo los mantos es llamado por el Espíritu Santo para que ahora él vaya a predicarle a los gentiles, pero antes a los judíos, quienes no en pocas ocasiones le causaron muchos problemas. ¿Pero para qué? ¿Por qué el Espíritu Santo hace eso? Porque eso traía expansión al Evangelio. Fíjate muy bien, los conflictos fueron usados por Dios para que el Evangelio se expandiera. ¿Se entiende? El Espíritu Santo obra en la iglesia y muchas veces esa obra va a generarnos conflictos con los que no son de Dios. Y tenemos que estar preparados a eso, entender que eso también es bíblico. No decir, no, mi hermano, tú no puedes entrar en conflicto con nadie. Y si tú hiciste que alguien se sintiera mal, algo hiciste mal. Eso es absurdo, eso es el sentimentalismo. No, yo voy a decir la verdad. Y a veces por decir la verdad voy a hacer que me odien. Pero la verdad debe ser dicha. Entonces el mismo espíritu que llamó a Esteban es el mismo espíritu que ahora llama a ese muchacho que detuvo los mantos de quienes apedrearon a Esteban y lo encomienda a servirle a él. Hoy en día somos beneficiados, gran parte del Nuevo Testamento, ¿de quién es? De Pablo. Y fue el Espíritu Santo quien lo llamó y lo capacitó
y lo mandó también a sufrir más que Esteban, para beneficio nuestro. ¿Te das cuenta? El servicio a Dios les costó todo, les costó su vida. Y nosotros no queremos servir porque tenemos sueño. Porque te sientes muy ocupado, te sientes cansadito. ¿No te parece que es injusto? Nuestro servicio a Dios es sagrado. Ellos dieron su sangre, su vida, obedeciendo lo que el Espíritu Santo les decía. Y nosotros por cualquier cosa buscamos excusas para no hacerlo. ¿Qué razón vamos a dar cuando seamos llamados a cuentas? Ahora fue el Espíritu Santo quien guió al mismo Pablo y Bernabé, quien los encomendó para ser enviados, y los guió para determinar dónde debían predicar, dónde se establecerían las congregaciones. Hechos 16, 6 al 10. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar las buenas noticias a los macedonios. Y aquí otro ejemplo importante. Siempre pensamos que todo momento debes predicar el Evangelio. Y aquí dice que el Espíritu Santo se los impidió, ¿verdad? No dejó que predicaran el Evangelio en la provincia de Asia y tampoco en Bitinia. El Espíritu Santo les dijo: no, aquí no. Dios también dice que no a la hora de hablar de su verdad. ¿Por qué? En su sabiduría, Él así lo decide. Pero no se le permitió a Pablo hablar del Evangelio allá. Sin embargo, lo envió a otra parte. Fíjate bien, tú no puedes anticipar, no podemos anticipar lo que el Espíritu Santo quiere. Muchas veces dices: ahora sí les voy a hablar a mi familia de Dios. Y lo haces y las cosas terminan peor. Y algunos dicen: bueno, entonces debí decirlo o no debí decirlo. Bueno, hay que examinar con cuidado qué fue lo que dijiste, cuáles eran tus argumentos. Esteban estaba argumentando, ¿verdad? Estaba dialogando, perdió en el control sus oyentes. No fue a la fuerza de entrar a discusión con ellos. Y hay personas que piensan que el Evangelio es a la fuerza. Y que nadie está hablando de eso y salen: tú te vas a ir al infierno si no aceptas a Jesús. Y yo: espérate, estamos comiendo tranquilos, ¿de dónde sacas eso? No, ustedes son hijos de la ramera y no sé qué. Y empiezan a sacar versículos duros. Nadie estaba hablando de eso. No estaban en un intercambio, no, nada. De repente a cortar cabezas, dar bibliazos a la gente y luego dicen: yo estoy siendo siervo fiel. Dices: no, mi estimado, debiste haberte callado la boca. ¿Verdad? Pablo dijo que debemos estar preparados, aprovechando todo momento oportuno. No ir a cortar cabezas y sentirse un siervo del Señor por eso. Así que fíjate bien, también Jesús dijo que no. Muchas veces pensamos a Jesús, como dice la Escritura, cansado, desvelado por atender a las personas, y pensamos que Jesús a todo el mundo le dijo que sí, y no es cierto. Jesús no sanó a todos los que se lo pidieron. El caso más claro es cuando dice: todos están apretujando a Jesús, ¿verdad? Y hay una mujer que tiene fe en que si solo tocara el borde de su manto sería sana. Y así pasó. Jesús no estaba sanando a nadie. Y Jesús dijo: ¿quién me tocó? Porque Él dice que salió poder de Él, ¿verdad? Todos querían un milagro de Jesús y Jesús no siempre sanó a todos los enfermos. También Dios dice: no. El Espíritu Santo les dijo: ahí no predicas el Evangelio. Oye, pero todos necesitamos escuchar el Evangelio. Sí, pero el Espíritu Santo, con la sabiduría de Dios, considera que ese no era el momento para hacerlo. También tenemos que estar conscientes de que no siempre es el momento para hacerlo. ¿Me explico? Entonces, se vuelve complejo determinar
¿Estás haciéndolo bien o estás haciéndolo mal? No lo sé. Hay que examinar las causas. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Estabas dialogando bien o llegaste a pelear en lugar de discutir? ¿Quieres convencer a la fuerza a la gente que cree en Dios? Eso no es así. Tenemos que estar conscientes que es el Espíritu Santo quien nos usa y debes enfocarte en ser un instrumento de Él, no hacer lo que tú quieres, ¿verdad? Luego vamos a Hechos 20:28. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. ¿Quién pone o establece a los obispos? El Espíritu Santo. Entonces, todo lo que sucede en la iglesia, toda persona que sea usada por Dios en la iglesia, ¿qué cosas puede hacer una persona y qué cosas no? Quien está en control de eso es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien edifica la iglesia. Porque cuando hay una necesidad y el Espíritu Santo dio el don, se suple esa necesidad. Y todos somos bendecidos. Cuando venimos a congregarnos, ya sea que estés sirviendo en alguno de los ministerios o te toque venir a sentar porque sirves en otro tiempo, estás siendo testigo de la obra del Espíritu Santo en la iglesia de Cristo. De manera que aquí no hay estrellas. No hay personajes destacados en el sentido de que ellos tienen habilidades especiales. Todos somos humanos, pecadores, y el Espíritu Santo capacitó a quien le plació, según como Él quiere que sirvamos. Cuando vemos que dice Hechos 9:31, mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz, a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Esa es la parte fundamental. Gracias. ¿Quién sostiene a la iglesia? Decimos, bueno, Cristo sostiene a la iglesia. Ok, es verdad. ¿Por cuál medio? Su Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos que estás sirviendo, por ejemplo, piensa en los ministerios. Te toca servir de ujier. ¿De qué se trata ser ujier? Puedes decir, bueno, pues ahí estoy parado todo el tiempo, por si alguien necesita algo. No estás, ok, sí, a lo mejor te tocó estar ahí parado todo el tiempo, por si alguien necesita algo. Pero no estás ahí por eso. ¿Me explico? ¿Cómo vas a hacer para que ese don que Dios te dio, lo uses para glorificarlo a Él? Porque digo, yo voy a hablar de otras iglesias, las de mala doctrina, que tienen cada ujier que dices, oye, hay que ponerle una máscara o algo porque su cara no dice que esté dispuesto a servirme, ¿verdad? Muchas veces los ujieres son la cara de la iglesia. Así como cuando vas a un banco y te atiende mal el cajero, te quedas con una mala idea del banco, aunque no fue el banco el que te maltrató, sino el cajero. Así puede ser que un ujier haga un gesto, una actitud, que diga, hombre, ahí en árbol plantado no tiene a Dios, por la cara que puso el ujier. ¿No te das cuenta que el don que Dios te dio debe glorificar a Cristo? Bendecimos a nuestros hermanos, los edificamos, pero el propósito es glorificar a Cristo. Eso es lo que Jesús dijo del Espíritu Santo, que le glorificaría. ¿Y cómo lo va a glorificar? Somos el medio por el cual Cristo debe ser glorificado. No importa qué ministerio te haya tocado. Esto es un asunto de ser usado por Dios. Y de que al hacer lo que el Espíritu Santo te capacitó a hacer, quien sea glorificado es Cristo. Y esa es tu responsabilidad. El Espíritu Santo te puso el don, ahí está. Multiplícalo. Ahora, tu responsabilidad es cómo pienso, cómo actúo, qué hago para que desde donde yo estoy, Cristo sea glorificado. ¿Se entiende? Es allí donde empezamos a ver el propósito por el cual fuiste capacitado con un don específico.
no para que te veas tú, para que Cristo sea glorificado. Y eso, si Dios lo permite, vamos a empezar a estudiarlo a partir de la próxima semana. La vida del cristiano se debe resumir en esto. Tu tarea es glorificar a Dios. De eso se trata, glorificar a Dios. Y hay muchas áreas de la vida cristiana que desconectamos de las cosas de Dios. Conectamos el venir a la iglesia, conectamos el domingo con las cosas de Dios, pero el lunes, martes y miércoles lo vemos como algo que no tiene nada que ver con la iglesia, que no tiene nada que ver con Dios. Ese es mi trabajo, ¿verdad? Esa es la vida normal. Entonces el cristiano se enfrenta a problemas que no sabe cómo resolver porque no hay una conexión entre la iglesia, la Biblia y tus actividades normales. No pensamos, no estamos conscientes de que debemos glorificar a Dios. Entonces, todo lo que hacemos aquí como congregación, si es útil para alguien, ¿de quién es el mérito? Del Espíritu Santo. El hecho de que tú te mantengas en pie, ¿de quién es el mérito? Del Espíritu Santo. El hecho de que tu niño haya aprendido algo hoy ahí en la clase, es responsabilidad de los padres. Aquí nada más estamos apoyando a los padres. El hecho de que tu niño haya aprendido algo de Dios, ¿de quién es mérito? Del Espíritu Santo. ¿Y el maestro qué? Es el medio. Pero el medio no se lleva el mérito. El mérito es del Espíritu Santo. Entonces, piensa, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás en un ministerio y estás haciendo mano, pero debería ser pie? Quizás tenemos manos que no nos están sirviendo para nada porque no deberían ser manos. En realidad no fueron llamados a ser manos. En realidad debieron ser pies, pero no quieren ser pies. No se trata de lo que tú quieres. ¿Qué fue lo que se te dio? Y multiplícalo. Aquí en Árbol Plantado todos deben estar sirviendo si te consideras cristiano. ¿Entiendes por qué? Porque si el Espíritu Santo está en ti y te dio un don, lo mejor para toda la congregación es que lo uses. Nos perjudicas si no sirves. Y sí, hay que sacrificarse. A algunos les toca venir en fin de semana. Los de obras de Dios, aquí están el sábado. Los de alabanza, viernes en la noche ensayan. Viernes en la noche. Los que tienen que dar clase, tienen que sacrificar su tiempo y ponerse a estudiar. Podrían estar haciendo cualquier otra cosa mejor. Todos se están sacrificando. ¿Por qué? No por paga, no le pagamos a nadie aquí nada. Nadie recibe sueldo ni salario. ¿Por qué lo haces? Porque Dios se lo merece. Porque para eso fui llamado. Porque ese es el propósito de mi vida, glorificarlo a Él. Por eso nos sacrificamos. Por eso nos desvelamos. Por eso sacrificamos fines de semana. Por eso invertimos tiempo, esfuerzo, dinero. No para ganarnos la vida eterna, esa ya la tenemos. Lo hacemos porque Él es digno. ¿Se entiende? Esa es la diferencia con el mundo. El mundo busca algo, un beneficio. ¿Por qué vas a trabajar? Pues por una paga, ¿no? Bueno, ¿y por qué vienes a servir aquí? ¿Cuál es tu paga? No hay paga. A mí ya me dieron todo por adelantado, ¿verdad? Me dio Dios todo en Cristo. Ahora deudor soy. Soy su siervo, su esclavo. Hago lo que Él me pida, porque Él me ha dado todo en Cristo, sin merecerlo. Esa es la esencia del cristiano. ¿Se entiende? Pues vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Por favor, medita en esto. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo a través de ti? ¿Lo puedes ver o no? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de ti para esta congregación? Y quiero que lo pienses con seriedad. Debes de pensar qué estás haciendo y cómo lo multiplicas.
todo en su debido orden, por supuesto. No estoy diciendo que dejes el trabajo y te vengas a servir. No seas loco, ¿verdad? Todo en su debido orden, pero ¿cómo estás multiplicando? Si tienes claro lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de ti, ¿cómo lo multiplicas? Si no tienes claro qué estás haciendo tú aquí, entonces debes preocuparte y decir, ¿cómo es posible que no esté usando lo que el Espíritu Santo me dio? ¿Qué razón vas a dar cuando seas llamado a cuentas? Por eso dice la Escritura, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Piensa, ¿realmente tienes el don del Espíritu Santo para servir o te autoconvenciste que eres cristiano? Debes de tener muy claro lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de ti. Si no, tienes que pensar, ¿por qué no? Si soy hijo de Dios y el Espíritu Santo está en mí, yo tengo un don y debo de usarlo. ¿No sabes cuál es ese don? Más vale que lo encuentres. Más vale que lo encuentres. ¿Cómo obtenemos la garantía de que somos hijos de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo tenemos la evidencia de que somos de Él? La Biblia dice que el Espíritu le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cómo te lo dices? ¿Esa es una voz sobrenatural? No, por la evidencia. ¿Qué estás haciendo para Cristo? ¿Qué tanto te estás sacrificando? ¿Qué tanto te estás muriendo? Hay mucho que hacer, hay mucho que hablar. Nuestra cultura está loca. Han perdido la cabeza y la cordura. Ya no quieren saber nada de lógica. Tú debes saber muy bien de eso. Hay que buscar el momento y hay que hablarlo. ¿Se enojan? Sí. Habla con gracia. Como que ya se va a enojar, pero habla con gracia. Di la verdad. No pelees. Nada más discute. Busca el momento oportuno. Eso es hacia afuera. Hacia adentro, sirve. Sirve. Discutamos juntos las cosas que hay que hacer. Argumentemos si no estamos de acuerdo. Lleguemos a un acuerdo. Busquemos qué es lo más apegado a la Escritura. Eso también es ser usado por el Espíritu Santo. Entonces piensa y recapacita bien qué estás haciendo con tu vida. Cuando estás comprometido en un ministerio, créeme, es difícil, pero te da una paz. Porque dices, ya me comprometí, ahora la tengo que hacer. Y si no tuviera el compromiso, encontraría excusas y no lo haría. Diría después, ahora sí la otra semana ya me voy a poner a estudiar. Ahora sí ya voy a orar. No haces nada. Pero si tienes que venir a servirle a Dios, te vas a tener que poner a orar. Te vas a tener que poner a estudiar. Te vas a tener que preparar. Porque es un compromiso. ¿Es difícil? Sí. ¿Carga? Sí. Pero es lo que te mantiene haciendo lo que debes de hacer. Cuando estamos sin compromisos, es muy fácil evadir nuestra responsabilidad. Cuando estamos sin compromisos, es muy fácil dejar de orar, dejar de hacer las cosas. Pero si estás comprometido y te estás descuidando y las cosas empiezan a salir mal, rápido tienes tu evidencia de que te estás desviando y que tienes que hacer algo al respecto. No puede permanecer oculto tu pecado porque empieza a salir a la luz y eres movido a actuar. Así que sean sabios, mis hermanos. Sirvan. Dios no nos llamó a buscar la comodidad. Hay momentos para descansar, claro. Pero es tu vida al servicio de Dios, no Dios al servicio de tu vida. ¿Se entiende la diferencia? Somos muchos, podemos hacer muchas cosas. Gracias a Dios, a pesar de nosotros, Dios nos usa en muchas cosas. Pero no descansemos en que, bueno, te he perdido, ¿no? Somos llamados a multiplicarlo. Piensa qué vas a hacer para multiplicar lo que Dios te dio. Y roguémosle al Señor
que nos conceda eso que pedimos, de acuerdo a su voluntad, para que Él sea glorificado. Así que vamos a orar. Dios nuestro, a pesar de nuestros corazones endurecidos, a pesar de nuestra negligencia, a pesar de nuestra indiferencia, Señor, enredados en los asuntos de esta vida, queremos acercarnos a ti, Señor, con confianza, sabiendo que tu palabra dice que eres fiel y justo para perdonarnos. No queremos esconder nuestro pecado ni nuestra negligencia, Señor. No queremos hacer como que no te das cuenta. No pretendemos ignorar que no hay nada que se oculte a ti. Por eso te rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que pongas el querer como el hacer, dice tu palabra, para que tu Espíritu Santo, Señor, nos encuentre como un instrumento útil en tus manos. Transfórmanos, haz que nos rindamos a tu voluntad, que dejemos de luchar contra lo que nos has encomendado, Señor, porque es difícil, pero contigo, Señor, podemos. Por medio de ti, Señor, lo haremos. Confiamos en que tú no nos abandonas, a pesar de que seamos infieles, tú permaneces fiel. Por eso te rogamos, Señor, que en nuestra vida, que quizás ya tenemos planeada y organizada, si no estamos haciendo lo que corresponde, si no estamos sacrificando como debemos sacrificar, si no estamos sirviendo como debemos de servir, rompe nuestra vida, Señor. Rompe nuestros planes, rompe nuestros sueños. No nos des lo que nosotros queremos. Danos lo que es mejor para nosotros, Señor. Pon tus deseos en nosotros. Pon tus sueños en nosotros, que vienen de ti, Señor, que no se tratan de este mundo, sino del reino de los cielos. Queremos sabernos usados por ti. Queremos, Señor, no estar en paz porque omitimos la verdad, sino que si te place y estamos en conflicto, saber que lo hacemos por la verdad. Así como tus apóstoles tuvieron problemas y dificultades, como tus discípulos, los cristianos, han enfrentado históricamente problemas y dificultades al grado de muerte. No nos permita ser ajenos, Señor, al servicio que requiere el reino de los cielos. Toma nuestras vidas, Señor, y úsala para glorificarte. Toma nuestros trabajos, nuestras familias, nuestro tiempo, los dones que nos has dado, Señor, y úsanos. No nos permitas hacer como pensamos, como creemos que nos beneficia. Haz que nosotros hagamos lo que es mejor, Señor, de acuerdo a tu soberana voluntad. No nos entregues a nuestros deseos, no nos entregues a nuestras pasiones. Queremos hacerlo lo que tú quieres que hagamos, Señor. Enséñanos a amar tu voluntad. Enséñanos a deleitarnos en tu voluntad, aunque nos cueste la vida, aunque nos perjudiquemos a nosotros mismos, porque somos siervos. Y si el siervo solo hace lo que se le pide, en siervo inútil soy. Ayúdanos, Señor, a no estimarnos más de la cuenta, ni a menospreciar lo que has puesto en nosotros. Ayúdanos a entender que nos has llamado a servir y que en ese servicio está el propósito de nuestra vida. Ahí está la felicidad. A pesar de las cosas difíciles que enfrentemos en este mundo, Señor, lo que más nos complace es sabernos útiles en tus manos cumpliendo tu voluntad. Ayúdanos a ver el milagro de la regeneración. Ayúdanos, Señor, a ver tu poder obrando en tus hermanos, en nuestros hermanos, en todos los que han nacido de nuevo, de manera que todos podamos presenciar cómo somos edificados y cómo edificamos a nuestros hermanos. Para que en todo lo que hagamos seas glorificado tú, Señor. Que toda la gloria y la honra sean para ti. Que entre nosotros quede claro, no hay más grandes ni más pequeños entre nosotros. Todos somos iguales delante de ti. Es tu Espíritu Santo quien elige y capacita. Úsanos, capacítanos, Señor, para que nos encontremos en medio de la adversidad confiados en que estamos haciendo tu voluntad. Y que cuando haya que descansar, cuando llegue el tiempo de descansar, podamos hacerlo con la conciencia limpia de que nos hemos esforzado por cumplir lo que nos has dado. Y que cuando llegue el momento de descansar, también es tu voluntad que descansemos. Ayúdanos, Señor, a ser sabios,
saber cuándo hablar y cuándo callar, pero que nunca, nunca, Señor, ocultemos la verdad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas, si es que las hay. Dedicaremos como máximo 15 minutos a tratar de responderlas. Empiezo a leer, dice Silvana Cázares, pastor, yo me bautizo y ahora soy cristiana y he dejado de hacer cosas que antes hacía, pero mi familia dice que solo quiero aparentar, aunque vean que ya no hago lo mismo. Y otras personas me dejaron de hablar porque dicen que cambié y ahora no quiero hacer lo que antes hacía, como andar de fiesta, tomar y cosas así. ¿Por qué pasa eso? Bueno, tiene que ver con lo que dije. Estás en el mundo, pero no eres del mundo. Jesús dijo, por eso el mundo los aborrece. Es decir, hacer lo correcto muchas veces crea conflictos con los que no quieren hacer lo correcto. Por ejemplo, sí, yo también lo viví, ¿verdad? Si te gusta andar de fiesta y en los vicios y de repente ya no, tú eres el aguafiestas, ¿verdad? Y nadie va a invitar al aguafiestas a sus fiestas. No van a querer pasar tiempo con el aguafiestas porque ya no es divertido, ¿verdad? Si antes te daba risa hablar de vulgaridades y obscenidades mientras consumes vicios y comes prójimo, ¿verdad? Criticando y hablando mal y te sentías a gusto, y ahora naciste de nuevo, eso ya no te va a complacer. Tú vas a querer hacer las cosas bien y a ellos no les va a gustar. De hecho, la Biblia dice que seguir a Cristo traería conflicto aún con los de la propia casa, aún con tu propia familia. Y pondría al hijo contra el padre, ¿verdad? Y a la hija contra la madre, y contra el yerno y la nuera, y todos va a generar problemas. ¿Por qué? Porque has decidido seguir a Cristo. Así que eso es una excelente noticia. Yo sé que a lo mejor no te causa mucha felicidad, pero el hecho de que el mundo te desprecie es la señal inequívoca que ya no eres del mundo. ¿Me explico? Cuando yo entendí eso, se me acabó el problema. Cuando dije, sí, yo entiendo ahora que a quienes consideraba, no nada más mis amigos, mis mejores amigos, solo porque yo ya no tomaba y no maldecía, me dejaron de hablar. Entonces no eran los amigos que yo pensaba que eran. Y cuando entendí que no me desprecian a mí, sino a aquel que está en mí, dejó de preocuparme, ¿verdad? Significa que voy por buen camino. Por eso, si un cristiano es recibido con agrado por el mundo, es una pésima señal. Es una pésima señal. Porque si el mundo te recibe con agrado es porque eres de ellos. Pero si tú eres de Cristo, el mundo, aunque te tolere y puedas pasar buenos momentos con amigos del mundo, cuando llegue la hora de las cosas de la verdad, de las decisiones y de hacer lo correcto, te van a aborrecer. Se van a poner en tu contra. Pero eso es lo que se espera que suceda con los hijos de Dios. Así que, Silvana, es una excelente noticia que eso te esté pasando. Ten por seguro que ya no eres la misma persona, que Cristo te cambió, que el Espíritu Santo te regeneró. Lo que debes hacer es cambiar de amistades ahora. Debes acudir a una iglesia y empezar a ser amigos cristianos. Amigos y amigas cristianos para que juntos empiecen a correr, a caminar en la vida cristiana. Y te vas a dar cuenta de la enorme diferencia entre las amistades del mundo y las amistades en Cristo. En Cristo somos hermanos, no nada más amigos, somos hermanos porque tenemos un mismo Padre en común, ¿verdad? Dios. Así que es en la iglesia. La voluntad de Dios es que los cristianos estén en la iglesia. Y es ahí donde vas a encontrar la amistad y el compañerismo. Es ahí donde te vas a encontrar personas que entienden perfectamente lo que estás pasando, porque también lo vivimos nosotros, ¿verdad? Esa es la señal de que si aún en tu casa te aborrecen, dice la Escritura, con todo yo no te dejaré, dice el Señor, ¿verdad? Entonces persevera, no te desanimes, vas por buen camino. Siguiente, dice Juan, los presentaron a los apóstoles quienes oraron y les impusieron las manos. Hechos 6:6. Buenos días, pastor. ¿Para qué se les imponían las manos? ¿Y esto sigue vigente? ¿Ok? Buena pregunta. La imposición de manos se ha desvirtuado mucho del concepto bíblico, ¿verdad?
al grado que dicen que transmite unciones y cosas que no vienen en la Escritura. Para entender la imposición de las manos tienes que ir al contexto cultural. ¿Qué implicaba imponer las manos? Reconocer, estar de acuerdo con esa decisión o con esa persona. Por ejemplo, cuando se instituían diáconos o cuando Timoteo era enviado o cuando Pablo era enviado a recoger las ofrendas, se les imponía las manos en señal de que están de acuerdo con el nombramiento. Es decir, para establecer diáconos tienes que encontrar estos factores. Son propuestos por las personas que están trabajando en eso, ¿verdad? Vienen como candidatos propuestos por la gente porque ven que tienen frutos y dones por las habilidades que tienen para servir a Dios. Se requiere una doble confirmación, que la persona esté consciente de que ha sido llamada a servir en eso y que las personas a las que va a servir ven que esa persona tiene lo que se requiere bíblicamente para el servicio. Ahí tienes dos confirmaciones, la individual de la persona que ha sido elegida para servir y la externa, que es la que las personas por mayoría de votos están diciendo él o ella tiene lo que se requiere. Pero falta una más, que los ancianos ratifiquen eso. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que los ancianos sabemos que el resto de la congregación no sabe. ¿Por qué? Porque por el requisito bíblico de cuestiones de disciplina, cuando las cosas no van bien, llega un punto en que se tiene que decir a los ancianos para que investiguen. De manera que los ancianos tienen información que el resto de la congregación no tiene. Y una persona puede pasar por buen cristiano a los ojos de cierto grupo, pero los ancianos pueden tener información que lo descalifique como tal. Entonces se requiere la confirmación de los ancianos para poder establecer a alguien. Y eso es lo que está pasando ahí. Públicamente están imponiendo las manos sobre los que fueron elegidos diciendo, en ese contexto cultural, que no ven ningún impedimento para que ellos ejerzan esa responsabilidad. Es la señal pública de que ellos están de acuerdo con el nombramiento que las personas hicieron. Entonces, aquí también lo hacemos cuando se establecen ancianos o formalmente los diáconos ante la asamblea, hay imposición de manos simbólica en el sentido de que manifestamos que estamos de acuerdo con lo que está sucediendo, pero no pasa nada si no se le imponen las manos a alguien, ¿verdad? En nuestro contexto cultural no es un requisito, no es una señal indispensable para que se entienda que estamos de acuerdo. Con que verbalmente lo digas queda claro y es más que suficiente. Siguiente, dice Flavia, buenas tardes, pastor. En las congregaciones dan énfasis que el edificio es la casa de Dios y que es santo, y también hay un área de altar a donde se pasa, y ahora pienso, ¿eso es bíblico? Por supuesto que no. Eso corresponde a un concepto del templo de Dios del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios moraba entre los hombres en el arca del pacto, ¿verdad? Ahí es donde se manifestaba. Y tenías un lugar santísimo donde nadie podía entrar más que el sumo sacerdote una vez al año. Tenías el lugar santo, que era donde los sacerdotes podían entrar para ofrecer las ofrendas y cumplir con los rituales. Y luego tenías el atrio, donde los del pueblo de Dios podían entrar para ofrecer sus holocaustos y sus ofrendas, y afuera pues podía ser cualquiera. Tú tenías esa distinción porque cualquiera que se atreviera a entrar al lugar santo sin ser sacerdote, debía morir. Y cualquiera, aún siendo sacerdote, si entraba al lugar santísimo, aún el sumo sacerdote, sin cumplir con todos los requisitos especificados por Dios, moría instantáneamente. Ahora la Escritura nos dice que Dios ya no mora en templos hechos con manos humanas, porque el Espíritu Santo ya no está en el arca del pacto, está en los creyentes. No existe el concepto de la casa de Dios como un lugar físico, eso quedó abolido en el Nuevo Testamento. Nosotros, lee la carta de Pedro, como piedras vivas, nosotros somos el templo de Dios. Cada uno de aquellos que tiene el Espíritu Santo es templo de Dios, porque Dios mora allí. El templo de Dios es el lugar donde Dios mora, y Dios ya no mora en el arca del pacto, Dios mora en sus hijos. Nosotros somos el templo, nosotros somos la iglesia. Así que esa doctrina, a pesar de que aparece en la Biblia, corresponde al Antiguo Testamento y fue abolida por Cristo. Siguiente, las congregaciones que se enfocan en atraer más y más gente debido a que aseguran que Dios hace milagros ahí mediante la oración e intercesión del pastor y la fe de la gente, milagros como aparecer escarcha dorada, diamantes, aceite en las manos, sanidades de cáncer y más enfermedades como degenerativas. Ellos son una parte del cuerpo de Cristo, por ejemplo, la boca o las manos para tener la autoridad o licencia de realizar tales milagros. ¿O qué sucede realmente aquí? Como dato curioso,
son iglesias que pactan primicias y predican que como hijos de Dios merecemos no sufrir ni padecer, por el contrario merecemos ser felices, plenos y tenerlo mejor hasta que sobreabunde en este mundo. Pregunto porque hay una iglesia evangélica local aquí en Monterrey que está abarrotándose estos últimos meses, incluso han tenido espacios con con podcasters y noticieros locales para tener más alcance. Varios milagros, además de dar testimonio, dan evidencias clínicas para comprobarlos. Mira, con respecto a eso, la Biblia dice que el árbol lo conoces por sus frutos, ¿verdad? Y para que una iglesia sea considerada iglesia de Cristo, de hecho, desde tiempos de la Reforma Protestante se estableció que tiene que tener 3 requisitos bíblicos. Número 1, predicación fiel del Evangelio. Si hay una congregación que asegura ser una iglesia de Cristo, se tiene que predicar la palabra de Cristo. Entonces, si en la iglesia esa o cualquier otra se predican cosas que no son bíblicas, incluso antibíblicas, se trata de judaizar a los cristianos como el concepto de primicias y fiestas de tabernáculos, etcétera, que no corresponde a los cristianos, no puede ser considerada iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque no predica la palabra de Cristo. ¿Me explico? Es absurdo decir que ellos son servidores de Cristo y con su enseñanza contradicen la enseñanza de Cristo. Es imposible que una falsa doctrina corresponda a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos guía a la verdad. El Espíritu Santo nos ilumina, nos persuade para que sepamos la verdad. Cuando se predica una falsa doctrina, es señal de que el Espíritu Santo no está usando a esa persona. El Espíritu Santo no se contradice. Entonces, el primer criterio es la doctrina. Segundo, los sacramentos. La Biblia nos enseña que debemos de bautizar a todo aquel que ha nacido de nuevo y de celebrar la cena del Señor o la mesa del Señor. Cualquier iglesia que se jacte de ser cristiana tiene que observar esos 2 sacramentos. Y por último, la disciplina. La disciplina en la iglesia. Mateo 15, 16. Mateo 18, 15, 16 y 17. Si no se ejercita, si no se pone en práctica la disciplina, no existe el concepto de membresía. Para que haya disciplina tiene que existir el concepto de membresía. La membresía la encuentras tú desde el libro de los Hechos en los primeros capítulos. Se agregaron a la iglesia como 3,000 personas. Hay una distinción entre quiénes son de la iglesia y quiénes no, ¿verdad? Y la propia instrucción de Jesús implica que alguien puede ser excomunicado o expulsado, como lo dice también Pablo en la primera carta a los Corintios. Expulsen al inmoral, ¿verdad? Entréguenlo a Satanás. El concepto de membresía es necesario para poder implementar la disciplina. Si una iglesia se jacta de ser cristiana, pero no se amonestan unos a otros y no hay rendición de cuentas en el sentido bíblico, es falso que puedan ser cristianos, porque ¿cómo es que se aseguran de caminar en la verdad? ¿Qué garantía tienen de estar obedeciendo la palabra si ni siquiera se pueden confrontar unos a otros sus pecados? Entonces, cualquier iglesia, aunque asegure que hacen milagros, que escarcha, diamantes, no califica en la categoría de milagro. Te aconsejo que escuches el tema que tenemos sobre los milagros. Un milagro es algo sobrenatural que no pudo haber sucedido por leyes naturales. Escarcha de oro, hay N posibles explicaciones de cómo la obtienes. Diamantes también. Ha habido estudios a profundidad sobre eso y se ha demostrado en todos los casos que son falsos. Yo estuve en una iglesia que falsificaba eso. Me lo sé. Se echaban polvito dorado en las manos. Y decían, aquí lo tengo. Es más, le sudaban las manos y decían que era aceite. Y contaba por milagro y por señal. Falso. Si me dices que esa iglesia hace todo ese tipo de milagros, bueno, hay que entender bien que es un milagro primero. Si hay alguien con cáncer y sana, no negamos que Dios tiene poder para sanar. Pero también Judas sanaba a los enfermos. Y Judas no era de Dios, ¿verdad? El hecho de que Dios utilice a la burra de Balaam para llevar instrucción y sabiduría no significa que la burra es una sierva de Dios. Si Judas fue enviado a sanar enfermos, a echar fuera demonios, incluso a resucitar muertos, en ninguna manera significa que Judas era de Dios. Que Dios haya querido usar a Judas, a pesar del mismo, para traer sanidad, liberación y resucitar a alguno, esa es la soberanía de Dios. Pero en ningún momento Judas queda autentificado como verdadero cristiano. Entonces, si esa iglesia o cualquiera no tiene las reglas mínimas indispensables para ser considerada iglesia de Cristo, no es iglesia de Cristo. Y si hace milagros y señales, Dios tiene soberanía para hacerlos, pero eso no significa que ellos están haciendo bien.
Y además, ya es muy trillado, la verdad, para quienes tenemos más de 10 años en el Evangelio quizás, ese tipo de cosas han venido una y otra vez, iglesias que aseguran que hacen milagros y que hacen muchas cosas, y es tan fácil como decirle, bueno, tienes el don de sanidad, tienes el don de milagros, acompáñame a la clínica 25. Vamos piso por piso sanándolos a todos, porque la Biblia enseña que esas señales quedan a criterio del que la tiene. No depende de la fe del enfermo, no depende de la fe de la persona. Si Dios te dio ese don, tú lo vas a usar a discreción, porque se te ha mandado que lo multipliques. Entonces, así es como probamos a aquellos que aseguran tener don de sanidad o de milagros y señales. Demuéstranos, vamos al hospital. Y si realmente lo tienes, vamos a ver cómo va a ser noticia mundial cuando piso por piso todos sean sanados. Y entonces te voy a decir, bueno, Dios te usa, pero eso no significa que tú eres siervo de Cristo, a menos que tengas una doctrina bíblica, practiquen la disciplina y guarden los sacramentos. ¿Se entiende? Lee también Apocalipsis, cómo van a ser engañadas todas las naciones con milagros falsos. Así que los cristianos no nos basamos en si alguien hace milagros o no. Hay una serie de criterios que se tienen que cumplir para poder determinar si es Dios o no. Y se acabó el tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces hasta aquí quedamos. Lamentablemente quedó ahí una pregunta pendiente. ¿Avisos en línea? ¿No? Ok. Bueno, entonces, como les comenté al principio, hoy terminamos con el tema de las obras del Espíritu Santo. A partir del próximo domingo iniciamos un tema distinto. Y espero que aquellos que nos acompañan en línea sigan perseverando, sigan buscando dónde congregarse sin desmayar. Yo sé que puede ser muy difícil, pero confía, Jesús es tu pastor, busca, Él te va a guiar. Y si definitivamente no hay nada bíblico a tu alrededor, ruéguele a Dios que por medio de ti empiece una congregación bíblica, ¿verdad? El punto es que hay que congregarse. Dios pone los medios, nosotros buscamos la manera de hacerlo real, práctico. Hagan la parte que les corresponde, hablen del Evangelio, no se queden en sus casas pensando que eso es suficiente. No basta conseguir las transmisiones, tienes que servir en el cuerpo de Cristo congregándote. Así que no desmayes, sigue adelante y si Dios quiere nos vemos la próxima semana.